Estamos con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, que como siempre agradezco su presencia en Al Vuelo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Raúl, buenas tardes. Muchas gracias por Bueno, la invitación. a ti por aceptarla, como siempre. ¿Cuál es tu primera impresión luego de leer, de conocer este informe de Amnistía Internacional que luego de 2 meses de investigaciones que se extendieron hasta 4 provincias de nuestro país, llega a conclusiones realmente muy duras en contra del desempeño tanto del Ejército como de la Policía Nacional en el intento de controlar las protestas a nivel nacional? Bueno, fíjate, tú sabes que mi impresión de todos los mecanismos investigativos internacionales recientes, y digo recientes, los últimos 25 años, no han sido nada buenos para las Fuerzas Armadas del Perú, incluido el proceso, la etapa que tuvimos con el terrorismo de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Todo ese proceso se ha superpuesto una dinámica, y a mí me parece bien en el fondo, de mirar a los derechos humanos con lupa. Tiene que ser así. Pero hay, digamos, porciones muy subjetivas en las apreciaciones, y yo en eso siempre digo, todos tienen que pasar por el escaneo de la investigación. Todos. Nadie puede librarse de ello. Pero Sí. tenemos que ser muy objetivos, tenemos que ser muy claros. Lo último que acaba de haber, estos últimos tiempos en el país, nos preocupa y mucho, es verdad. Creo que la fase investigativa debe ser de carácter personalizado para poder determinar imputaciones. O sea, para no generalizar y hablar de la policía y las Sí, Fuerzas Armadas, sino de sí, ciertos efectivos. sí, porque el derecho penal contemporáneo, gracias al Estatuto de Roma del año 1998, del cual el Perú es parte, ha desarrollado mucho la responsabilidad individual. Raúl, tú lo conoces, lo sabes. Sí. Y tenemos que estar en ese ámbito, en ese marco. Seguramente que de los muertos que han habido, hay algunos casos muy individualizados que tendrán que determinar si hay responsabilidad punitiva, que les caiga todo el peso de la ley como De acuerdo. corresponde. Ahora, estamos hablando de cerca de 60 muertos. ¿Eso no podría calificar como una política de Estado? No, yo creo que no es una política de Estado porque primero no hemos tenido en el Perú una política de Estado que tenga los valores de la coacción y de la coerción, que es la violencia legítima, la violencia para el orden social como corresponde. Aquí ha habido siempre mucha actitud timorata, no se ha mirado con la fuerza que requiere para el control social y se ha desnaturalizado, y por eso has visto cómo hay animadversión hacia las Fuerzas Armadas. Pero ojalá que hubiera una política de Estado, pero una política de Estado que vaya de la mano con el aparato coactivo y coercitivo y con la defensa de los derechos humanos, si Con no, la ley, por supuesto. Yo lo con digo la porque ley. escuchándote cómo, digamos, describes la situación ideal, pensaba, por ejemplo, en las manifestaciones que se están registrando en París en contra del cambio de la situación pensionaria, en contra del gobierno de Macron. Y claro, se incendian autos en medio de París. Las imágenes son, pues, bastante impresionantes, pero no se producen muertes en esas manifestaciones. La policía tiene una actitud distinta, represiva también, trata de controlar esas manifestaciones, las controla y luego los violentos son detenidos y encarcelados. No se Yo, registran muertes. yo creo que las circunstancias son completamente distintas. Tú y yo hemos tenido la suerte por lo menos de caminar por las calles de París Sí, o cercano, etcétera, o mirar, digamos, cómo hay ese pero, tipo de despliegue pero policíaco, por qué son distintas las situaciones? Si se porque tiran son distintas. las piedras duelen igual en París y en No me refiero Huancayo. a eso, no me refiero a eso, me refiero a que, por ejemplo, la mayoría de los muertos en el caso del Perú han sido en Puno, ha sido en espacios de sierra,
donde la zona es agreste y entonces pareciera que los que han actuado con el aparato coactivo y los que han hecho resistencia se habrían generado entre ellos una suerte de combate, ¿no? Que no es, ¿ya? Entonces, esa circunstancia puede haber llevado, y no justifico, ¿no es cierto?, a que explique la razón que tú señalas de por qué hay muertes en el Perú y por qué no hay en otros países. Pero hemos visto También puede ser, pero hemos visto los videos de IDL Reporteros. Los videos de IDL sí, Reporteros son bastante explícitos. Sí, no ocurrieron también, las muertes en el aeropuerto, no ocurrieron en la zona de conflicto y muchas veces se disparó a personas que no estaban enfrentándose al ejército. yo Estaban estoy de caminando. acuerdo, por eso estoy de acuerdo contigo en que debe determinarse de manera individualizada si hubo un acto fuera de ley y fuera de norma. Pero Sí. también hay que decir lo siguiente, y este es un jalón de orejas, ¿no es cierto?, para nuestro sistema coactivo y coercitivo. Es decir, falta ese aparejo para que conozcan sus verdaderos derechos y sus límites quienes ejercen la tarea coactiva y coercitiva. Porque entonces allí es donde cuando no se conoce el límite, se producen estas circunstancias que hoy estamos evidenciando. Yo creo que son de naturaleza excepcional, no creo que sean todos los casos, pero igual tiene que someterse a una investigación. Y ya te digo otra vez que si existen responsables, pues tendrán que pagar sus cuitas como corresponde. A los que tengan responsabilidad inmediata, los actos por ejecución, y a los que puedan tener responsabilidad inmediata porque quizás hayan podido hasta disponer, mandar que se haga también. Todo ello, para eso se debe investigar. Uh-huh. Ahora, una pregunta que tiene que ver también con el derecho internacional humanitario. ¿Qué le parece la propuesta del congresista Cabero y el congresista Flores de una amnistía para los soldados y los policías que han intervenido en estas situaciones tan complejas en todo el Perú? Absolutamente fuera de lugar. Porque si hay una amnistía, estás aceptando ya que hay responsabilidad penal. Claro. Entonces, eso sería tirar la toalla. El aparato coactivo y coercitivo. Mira, en el Perú, lo que no se ha hecho, no se hace, es empoderar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Entonces, con procesos como los que estamos viendo, vas a amnistiar, vamos a debilitar a las Fuerzas Armadas y no van a querer ni siquiera salir a las calles o salir en los actos que se les encargue para justamente velar por el orden social. No es una medida, a mi juicio, valorada, pensada, meditada, y tenemos que tener mucho cuidado. Ni amnistías, ni nada que se le parezca, porque eso supondría a priori una carga de responsabilidad que todavía tiene que investigarse. Uh-huh. Muy bien, Miguel Ángel Rodríguez Macay, como siempre, muchísimas gracias por tu participación en Al Vuelo, siempre con conceptos muy claros. Un gusto. Gracias, muchas gracias, Raúl, muy amable.